Estamos de regreso y ¿qué le parece si usted y yo nos echamos un rapidín? Hoy en la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que la emergencia sanitaria por el virus de COVID-19 llegó a su fin en México. El funcionario aseguró que luego de que la OMS tomó la decisión de finalizar la emergencia a nivel mundial, el presidente López Obrador firmó un decreto en el que se pone fin al decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la situación de emergencia sanitaria, por lo que se dan por suspendidos los acuerdos que emitió el Consejo de Salubridad y el secretario de Salud en esa fecha. De acuerdo con López-Gatell, la decisión tanto de México como de la OMS es debido a una tendencia decreciente en los casos de COVID-19, a que actualmente ya existe un alto nivel de inmunidad en la población y que la enfermedad presenta una menor virulencia. Esto significa que afecta mucho menos. Y ahora se cuenta con un mejor manejo de los pacientes en nuestro país. Hay que recordar que el viernes pasado el director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que se había levantado la alerta máxima por la pandemia de COVID-19 a poco más de 3 años de que iniciaron los contagios a nivel mundial. De acuerdo con Adhanom, al día de hoy este virus ocasionó la muerte de al menos 20 millones de personas en el mundo, 20 millones de personas en todo el planeta. Hugo López-Gatell confirmó que tras la finalización de la emergencia, México pondrá en marcha un plan de gestión a largo plazo para atender el COVID-19, que es considerado a partir de hoy como una enfermedad endémica. Entre las gestiones que se aplicarán están el mantener la vigilancia, el monitoreo, los sistemas de alerta de la enfermedad, el reconocer el proceso de reconversión que realizaron los hospitales, contar con un plan de vacunación contra el COVID que esté integrado al plan de vacunación general, así como actualizar los planes de respuesta del sistema de salud. Ayer en la tarde se efectuó una reunión en Palacio Nacional en donde estuvieron presentes un grupo de expertos comandados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y fue ahí donde se anularon las declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de marzo del 2020, en donde se determinó considerar al COVID-19 como una enfermedad de atención prioritaria. De acuerdo con López-Gatell, posteriormente se anularán los acuerdos del 31 de marzo del 2020 que declararon a esta enfermedad como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, además de darse a conocer las nuevas medidas de seguridad nacional que fueron tomadas por un grupo estratégico de expertos para proteger a México. Se confirmó que el COVID-19 se integra dentro del panel de enfermedades respiratorias que circulan en México, tal y como sucede con la influenza, cuya pandemia fue en 2009, si usted lo recuerda. Bueno, ahora, una vez hecho este decreto, el gobierno comenzará su cambio de estrategias para adquirir las vacunas, pues recordemos que México, ante el acaparamiento de las vacunas por parte de algunos países y ante las faltas de vacunas por la baja producción, determinó entablar negociaciones directas para la adquisición de las dosis, comprando del 24 de diciembre del 2020 al día de hoy 223.159.000 vacunas de los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik, Moderna y Sinovac. A usted seguramente le tocó una de esas, completamente seguros. De acuerdo con cifras oficiales, se aplicaron esas dosis a más de 97 millones de personas con al menos una dosis. Y se estima que la inversión del gobierno para la adquisición de las vacunas ronda los 45,000 millones de pesos. Esta decisión también generará cambios en las coberturas de los seguros, en el pago de los servicios médicos, en el pago de las pruebas de diagnóstico e incluso en las implicaciones laborales, como los tiempos de incapacidad y los días pagados que los patrones deberán de cubrir. En cifras oficiales, México finaliza la emergencia sanitaria con un exceso de mortalidad, lo decimos claramente, exceso de mortalidad por COVID de 506.746 personas, más de medio millón, que no están integradas a la base de datos oficiales de muertes por el virus, que de acuerdo con el gobierno es de 333.960 personas fallecidas. Pero este número es un estimado, pues de acuerdo con el INAI, ¿le suena?
Por ejemplo, de los poco más de 55,000 decesos oficiales ocurridos por COVID en la Ciudad de México, la cifra podría superar los 330,000. Otro ejemplo es que hasta ahora se han reportado oficialmente 7,595,000 contagios, pero en realidad se estima que al menos el 80% de la población mexicana ya se infectó, es decir, 8 de cada 10 mexicanos. Ya tuvimos COVID, pero en muchos casos fueron asintomáticos, sin contemplar que aún se desconoce el impacto económico real y exacto que sufrió nuestro país en esta pandemia. Sea como sea, resulta una buena noticia saber que algo tan grave y aterrorizante que nos mantuvo estos 3 años así, ya quedó atrás. Pues hace apenas un par de años todos estábamos en completo pánico, encerrados en nuestras casas, sufriendo por el miedo a contagiarnos, muy angustiados. Lamentablemente muchas familias quedaron incompletas por este virus y en cuanto al manejo de la pandemia por parte de las autoridades, se refiere que solo el tiempo determinará quién tenía la razón, pues en todos los países del mundo las autoridades fueron superadas por la enfermedad. Y las críticas y las políticas sanitarias fueron la constante, no importando las reglas o leyes que se hubieran aplicado. Ningún gobierno de ningún país estaba preparado para esta catástrofe mundial, que por fortuna ha quedado atrás. Hace unas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. Ya está. Hasta aquí la dejamos por hoy. Nos vemos mañana para echarnos otro rapidín. Vamos a un corte y regresamos.